Profesor, compañeros, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo me les va? Buenas noches, profesor. Bien, gracias. Bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Eh, Como un pequeño recorderis de lo que estábamos charlando el día de ayer. Entonces nosotros veníamos diciendo algo importante frente a las cosmovisiones. Definimos un poco qué era la cosmovisión y por qué definíamos la cosmovisión. Porque entendíamos que los valores, los principios que transfiere una familia, cuando estamos hablando de la relación de la familia con la sociedad, se pueden entender mejor desde una cosmovisión, y en ese caso es una cosmovisión cristiana. Analizábamos un caso de los hijos de muchos cristianos que van, a la medida que van creciendo, se pierden, y la pregunta es ¿y por qué? Eh, pues uno puede ser quizás muy simplista y decir que ay, no estaban destinados para la salvación o una cosa así. No, no, no. Hay un trabajo que los padres tienen que hacer. Hay una labor en la cual se tienen que involucrar las familias de formación, y entonces es en establecimiento, o permítanme usar esa palabra, implementar una cosmovisión cristiana. Vimos un videito como que definía eso, como que entendíamos un poco, leímos algo de Romanos 12 y llegamos a entender que hay tres o cuatro preguntas que responden a cosmovisión. Y la pregunta inicial es de dónde venimos, y uno puede colocar ahí la última. Yo la tengo siempre al final, pero se puede colocar ahí es de dónde venimos y para dónde vamos. La pregunta del origen y la pregunta del destino final, para dónde vamos, qué pasará acá con nosotros. Pero mientras estamos acá, y por eso yo prefiero colocar la segunda pregunta de últimas, eh, nos preguntamos ¿y por qué estamos como estamos? Este mundo, ¿por qué está como está? ¿Qué sucedió con este mundo para que estuviera como está? Ah, la tercera pregunta entonces vendría siendo ¿cómo arreglamos ese problema? Ya que el mundo está como está, ¿cómo lo venimos a arreglar? ¿Cómo venimos a solucionar esa circunstancia que nos tiene y que nos hace sufrir a todos? ¿Cómo arreglamos esta situación? Eh, Básicamente esas son las preguntas. La última la hice ya en segundo lugar, que era ¿para dónde vamos? ¿Sí? ¿De dónde venimos y para dónde vamos? Esas son las preguntas básicas que responde una cosmovisión. Toda cosmovisión responde eso. Sea una naturalista, sea una cosmovisión pagana, sea una cosmovisión cristiana, todas van a responder esas preguntas. Ahora, ¿cómo las respondemos nosotros los cristianos? Eso es lo que quiero que nos enfoquemos esta noche. Así que vamos a tratar de hacer un poco la clase participativa. Yo voy a lanzar algunas preguntas y los voy a escuchar a ver aquí ustedes ah, respondiendo. Entonces, respondemos a esas preguntas básicamente es desde la palabra de Dios. La palabra de Dios como tal es la historia de la redención. Por lo tanto, nosotros cuando nos acercamos a ella vamos a ver es un relato que no está organizado en temas, no, no está organizado en tópicos, no, de ninguna manera, sino que es un relato que traza todo el plan de Dios para redimir a la humanidad. A eso en teología se le llama teología bíblica, cómo la Biblia o la historia o el plan de Dios se ve plasmado en la Biblia, cómo nosotros organizamos eso. Entonces hay diferentes formas de hacer teología bíblica. Hay una teología que es la teología del pacto, por ejemplo, o hay una que ahorita estoy como revisando, se llama la teología del reino de Dios a través de los pactos. Entonces ven los pactos como los puntos cruciales que marcan el plan de desarrollo divino, el pacto con Abraham, perdón, con Adán, luego el pacto con Noé, luego el pacto con Abraham, luego el pacto mosaico, el pacto de Moisés, luego el pacto con David y finalmente termina con el pacto con nuestro Señor Jesús. Digamos que sí tiene que ver un poco con el dispensacionalismo, aunque no estamos hablando de dispensacionalismo, pero sí tiene que ver un poco de dispensacionalismo. Lo que hace el dispensacionalismo, si ustedes han estudiado esto, conocen de esto, básicamente es que divide en 7 dispensaciones la historia de la redención. ¿Sí? Estamos nosotros ya, básicamente sería en la sexta, faltaría la última que es la milenial.
Pero pues no esto no es una clase escatológica, así que no vamos a dejarlo ahí por ese lado. Pero hablando de teología bíblica, entonces una es los pactos, otra es el reino, cómo yo veo el reino. Entonces ven, en Génesis 1 y 2 se llama el reino dado. Génesis 3, el reino perdido. Génesis 4 hasta nuestro Señor Jesús, el reino eh, en recuperación, digámoslo así, está siendo el reino recuperado. Y a partir de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, es el nuevo reino o el reino por venir. Digamos que dividen de una manera así. Otras formas de verlo es el templo. Entonces, ¿cómo es que el templo se ve a lo largo de toda la escritura, esa teología como nosotros la encontramos? Pero para hablando, eso es un recuento nada más, pero hablando de cosmovisiones, nosotros entonces vamos a tratar de encontrar en la Biblia las respuestas a esas cuatro preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué estamos como estamos? Y cómo arreglamos el problema. Nosotros vamos a buscar esas respuestas en la palabra de Dios, y para eso es que nos sirve algo que se llama la teología sistemática. Entonces mencioné ahorita la teología bíblica simplemente para que hagamos la distinción de todas las teologías. Bueno, hagamos aquí un paréntesis en esto. Hay algo que se llama teología bíblica, ya acabé de expresar, y es tratar de entender cómo es el relato histórico que se da a lo largo de la Biblia. Pero hay algo que se llama teología sistemática, y la teología sistemática es la que coge los temas que están en la Biblia y los organiza particularmente. Entonces, la Biblia no está organizada por temas, la teología bíblica no se preocupa por eso, sino que ve el relato conjunto, pero la teología sistemática sí le interesan los temas. Entonces va a mirar qué dice la Biblia acerca de la salvación, qué dice la Biblia acerca del pecado, qué dice la Biblia acerca de la iglesia. Y entonces básicamente hay 11, 12 temas principales en la teología sistemática. ¿Mm? Pero hay algo más que se llama teología histórica, y la teología histórica es la que se preocupa por estudiar cómo la iglesia a lo largo de los diferentes siglos ha ido respondiendo a los problemas doctrinales. Entonces, se mira, por ejemplo, la iglesia en el primer siglo que consideraba eh, de la doctrina de la eclesiología, en el siglo cuarto con los padres de la iglesia, qué se consideraba de la eclesiología, con la Edad Media, con todo lo que son los escolásticos y toda esta gente, qué consideraban de la iglesia, cuál era la doctrina de la iglesia, qué pasó con los reformadores. Y entonces se miran sus libros y sus textos para determinar cómo era que ellos estaban interpretando. Una teología histórica, y luego vendría una teología pastoral. ¿Y cuál es la teología pastoral? La que lleva al predicador, al pastor, a aplicar esas verdades a través de su mensaje. Y en la teología pastoral pues está todo lo que es la homilética, todo lo que el arte de predicar, todo lo que es la consejería, y que escoge la teología sistemática y aplicarla a la vida de las personas. Digamos que eso es así como el compendio de diferentes teologías que puedan haber. Ahora con el auge de todos estos movimientos mmm, de minorías, etcétera, ahora encontramos una teología de la mujer, una teología del hombre, una teología de no sé qué, etcétera, de todos los tipos de teologías que pueda haber. Cuando dicen aquí latinoamericana, claro, esa se llama particularmente teología de la liberación, es la que ha surgido específicamente de aquí de Latinoamérica. ¿Mm? Entonces, básicamente, digamos que eso sería así, cerrando ese paréntesis. Volviendo aquí al tema de la cosmovisión. Lo que hace la cosmovisión entonces es responder estas preguntas, y la teología sistemática nos va a ayudar precisamente a responder esas preguntas. Entonces vamos a empezar. La primera pregunta busca responder cuál es nuestro origen, por qué estamos acá, de dónde venimos, quién nos hizo, que esas preguntas vienen a tratar de responderse acá. Bueno, antes de seguir, María José levantó su mano. Sí, señora, Sí, qué pena contigo, profe. Yo te puedo pedir un favorcito. claro. ¿Será que tú podrías hablar un poquitico más despacio, que voy tomando nota y no alcanzo lo primero cuando ya vas en lo otro? Qué pena contigo. Es que son No, no, no. condiciones al tiempo. Gracias. Tranquila, está perfecto. Entonces voy a hablar mucho más lento. Claro que sí, no hay lío, está bien. Entonces Gracias. no, no, está bien, tranquila. Les decía, la primera pregunta que vamos a tratar de responder es: ¿de dónde venimos? Ahora, para ustedes, ¿cuál aspecto de la teología sistemática responde la pregunta precisamente de dónde venimos? Ustedes estudiaron teología sistemática, ¿cierto? Tuvieron que haber visto algunos semestres de eso. Muy bien. Entonces ahí se dieron cuenta de las divisiones que hay. ¿Cuál de esas doctrinas nos enseña a nosotros el origen del hombre? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va?
Bueno, ¿de dónde viene más bien? La teología propia, Muy bien, ¿y qué es la teología propia, que Sebastián? habla de Dios como tal. Ok, pero entonces en la teología propia tenemos que, específicamente en qué punto aparece el hombre, porque la teología propia estamos diciendo, Dios, consideramos los atributos de Dios, consideramos quién es Dios en sí mismo, pero ¿y el hombre? ¿Qué Su punto de la teología? creación. ¿Cómo se llama eso doctrinalmente? Profe, Sí, señora. bueno, también hay una parte, como decías tú, de la teología sistemática que habla de las diferentes doctrinas, por decirlo de alguna forma, de cómo, del origen también. Entonces podría también hablarse de la teología sistemática desde ese punto de vista, para estudiar lo que estás preguntando ahora mismo, ¿no? Ok, lo que pasa es que yo quiero que sean más precisos. Usted no está lejos de la respuesta. Lo que pasa es que quiero que sean mucho más precisos. Eso se llama, cuando hablamos de la teología propia, se llama el estudio de los decretos de Dios. Dios ha tenido decretos, un decreto de la creación. Y cuando miramos nosotros los decretos, tenemos que hablar de la predestinación, tenemos que hablar de la soberanía de Dios, de todas estas otras doctrinas. Pero estamos hablando de algo que se llaman los decretos, es decir, Dios decretó antes de que todo existiera en sí mismo, sin que nadie externo lo viniera a él de alguna manera o a coaccionar o a motivar o a mover. Él determinó crear al hombre. Sí, en ese sentido, la teología propia nos da un sentido. Estamos en este mundo no por casualidad, sino porque un ser todopoderoso tuvo el propósito de darnos, de darnos a la existencia, de crearnos. Muy bien, ¿qué otro aspecto de la doctrina de la teología sistemática nos hablará precisamente de, del origen del hombre? En esos decretos de Dios está ya la doctrina de la creación, ¿ok? Ya está ahí contenido. Así que no estoy preguntando eso, estoy preguntando otro aspecto de la teología sistemática que tiene que ver con el hombre. Antropológica. Sí, señora, la antropología, porque hay una sección de la teología sistemática que es una antropología bíblica. Claro, ¿y qué explica la antropología bíblica? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo estamos configurados? Se explica precisamente eso de la imagen y semejanza que tenemos con Dios. Se explican todas estas verdades del ser humano que son fundamentales. Ahora, las implicaciones que tiene la teología sistemática frente a eso es que nos lleva a entender en nuestra cosmovisión que el ser humano tiene un propósito, que el ser humano no está aquí porque sí. Y entonces por eso nosotros no estamos de acuerdo, por ejemplo, con el aborto. ¿Por qué no estamos de acuerdo con el aborto? Porque inclusive un bebé que fue engendrado en las condiciones más terribles, como producto de una violación o algo así, tiene en Dios un propósito. Esa vida tiene un propósito en Dios. Si nosotros no creyéramos en los decretos de Dios, en su propósito, en su soberanía, en la doctrina de la predestinación, el aborto sería totalmente válido. Fíjese que la doctrina del aborto, perdón, la doctrina del aborto, el asunto del aborto no solamente es una cuestión que nosotros tengamos que defender desde la ley, no matarás, no, sino que va mucho más profundo. Eso ontológicamente tiene mucho de hondo, de profundo. ¿Sí? Y ya eso nos lleva a Dios. Es decir, nosotros estamos en este mundo porque tenemos un propósito, no solamente porque en la Biblia dice que no hay que matar, no, ese será nuestro último argumento. Pero el primero que tendríamos que dar es que nosotros tenemos un propósito, no estamos aquí por casualidad. Inclusive el ser humano que venga con algunas deficiencias, con algunas limitaciones físicas, algunas limitaciones cognitivas, aún así ese ser humano está en el propósito de quién? De Dios. Por eso nosotros no vamos a transigir, por ejemplo, con doctrinas o con enseñanzas como, esto se llama lo que hacía Platón, que ah, nosotros lo hemos hablado aquí. La eugenesia, no, nosotros no vamos a hacer eso, no vamos a estar aquí en la eugenesia, es decir, el mejoramiento de la raza, no, porque sabemos que Dios es el que tiene el control. Entonces, a nosotros en la cosmovisión cristiana, la teología sistemática en dos aspectos principales que son los decretos de Dios y la antropología bíblica nos dice de dónde venimos, nos dice quiénes somos. Es más, el mismo estudio de Dios nos ayuda a entender quién es el ser humano.
Dice que Juan Calvino en sus instituciones comienza diciendo eso. Si el hombre quiere conocerse a sí mismo, tiene que conocer primero a Dios. Si no conoce a Dios, no se puede conocer a sí mismo. Juan Calvino entiende esto. Él es centrado en la palabra, en esto, y es muy real, muy cierto. Ahora, la siguiente pregunta que yo planteo en mi esquema acá es, ¿por qué el mundo está como está? Esta sería la pregunta del mal. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay caos en el mundo? ¿Por qué hay dolor en el mundo? ¿Por qué nosotros vemos que inclusive a los cristianos también los atracan? Los cristianos también sufren accidentes, también se enferman, también les da COVID y se pueden morir, etcétera. ¿Por qué esto? Porque si hay un Dios que tenía un propósito, porque si hay un Dios que es todo bueno, todo maravilloso, cuando estamos estudiando la teología propia nos damos cuenta de eso. ¿Y por qué entonces estamos como estamos? ¿Qué sucedió para que nos encontremos en esta situación? Ahora, esa pregunta probablemente es la más difícil que uno tenga que responder, pero en la Biblia está. La pregunta es, ¿cuál doctrina de la Biblia nos muestra esto? O de la teología sistemática nos muestra esto. A soteriología, No, ¿no? no. Esa la vamos a ver más adelante. La Creo que la jamartiología. jamartiología, sí. Mateología. La amartiología, sí, señor. O sea, es decir, la doctrina del pecado. Ah, Génesis 3. Ustedes saben la respuesta, ustedes saben, el problema de este mundo es el pecado. Pero en la doctrina sistemática nosotros encontramos una respuesta a la doctrina del pecado. Ahora es importante, hay muy buenos libros. Yo tengo tres teologías sistemáticas acá, de las cuales he leído dos, me falta una. Una es la sistemática de Wayne Grudem, ahí la ven ustedes, la otra se llama la sistemática de Berkhoff y la otra es la sistemática de Millar Erickson. Esta amarilla, esta es la que me falta. Estos libros, ¿por qué los tengo yo? Uno, porque soy estudioso. Dos, porque soy pastor. Tres, porque toca aprender. Escúchenme, mis queridos hermanos. La teología sistemática de Wayne Grudem es excelente, muy fácil de comprender. Es la más gruesa, esta tiene como 1700 páginas, es gruesísima. Es excelente porque usted va viendo, él hace teología histórica, no hace tanto teología bíblica, pero se hace teología histórica y teología sistemática, va explicando las doctrinas. Es excelente ese libro. Pero esta, la de Millar Erickson, que estuve viéndola y por eso decidí comprarla y ese fue el último que compré y el que tengo que empezar a leer. Esta teología sistemática es un poco más filosófica. ¿Y por qué le digo yo más filosófica? Porque aborda, por ejemplo, el tema del pecado, pero desde la perspectiva del origen del mal, que es una pregunta que siempre nos van a hacer. ¿Por qué si Dios es bueno, permite que los niños sufran? La respuesta que nosotros tendríamos que dar es, porque hay pecado en el mundo. Sí, pero la gente no va fácilmente a aceptar esa respuesta. Y entonces tenemos que aprender a argumentar. Yo los invito a ustedes, que ustedes son teólogos, entonces teólogos tienen que leer teología, a que empiecen a hacerse su biblioteca, a comprarse, usted ha visto la biblioteca que yo tengo en mi casa, la mayoría de esos libros yo los he leído, y esta es la biblioteca que está aquí en la iglesia. No he traído todos los libros acá porque pues estoy allá en mi casa y acá, pero la mayoría de esos usted va a tener que leerlos, va a tener que dedicarle tiempo a ese trabajo, precisamente porque si yo quiero explicar por qué el mundo está como está, necesito entender toda la perspectiva bíblica del origen del mal. ¿Cuándo surge el mal? Digamos, tratamos de pensar un poco en eso. ¿Cuándo surge el mal? ¿Dios se inventó el mal o no se inventó el mal? Son preguntas importantes. Si Dios es el creador de todo, Dios también creó el mal. Si nosotros decimos que Él no es el creador de todo, entonces estamos quitándole poder a Dios. ¿Cómo articulamos nosotros esas dos verdades? Que Dios es el creador de todo, pero al mismo tiempo Él no creó el mal. Bueno, hay una excelente respuesta a eso en un libro de apologética. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y dice el autor que Dios creó el mundo con libertad. Este es el mejor esquema de la creación en donde hace un ser moral con libertad de escoger el bien y el mal. Así que Dios creó un mundo con la posibilidad de que existiera el mal, no con el mal. Escuche eso. Dios creó el mundo con la posibilidad de que existiera el mal. ¿Por qué? Porque creó seres morales. Y los seres morales toman elecciones. Satanás tomó una elección. Y el ser humano también tomó una elección. Por eso el mal en ese momento se hizo posible. Dios no creó el mal en sí mismo, sino que creó al ser humano con libertad y eso dio la posibilidad de que se diera el pecado, la maldad, el sufrimiento.
Entonces, estamos como estamos, ¿por qué? Por el pecado. Estamos como estamos, ¿por qué? Porque el hombre ha tomado la decisión y uno ya puede empezar a articular todas las preguntas. Hay tres concepciones que uno tiene que entender cuando habla del pecado. Cuando habla del el pecado a nivel, el pecado original en cuanto a Adán, el pecado original en cuanto a la humanidad y el pecado original en cuanto a mi propia naturaleza. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estoy queriendo decir? Uno, el pecado original en cuanto a Adán, pues el primer pecado que nos hizo caer a todos, la caída inicial, todos caímos en eso. Pero el pecado original también entendido como la mancha de maldad que define a toda la raza humana. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Primero el pecado original como un hecho histórico, allá, Adán y Eva. Luego el pecado original como un hecho ontológico, es decir, algo que nos marca a todos, que dice toda la raza humana es pecado. Por eso dice el Salmo 51, el rey David, en pecado me concibió mi madre. No era que ella, la mamá de él fuera una pecadora, sino que él nació siendo pecador. Eso lo reconoce el rey David. Entonces ahí nosotros vemos eso. Y en tercer lugar, el pecado ya no ontológico, sino el pecado, digámoslo así, sigamos con las categorías filosóficas, existencial, mi propio pecado. Cuando digo existencial es el que yo llevo a la práctica. Recuerde que el existencialismo dice que yo existo en cuanto ejerzo mi voluntad de poder. ¿Qué es la voluntad de poder? Que yo elijo, que yo escojo. Entonces, ese pecado existencial es el que yo llevo a la práctica con mis decisiones. Entonces, hay tres formas en que yo tengo que entender el pecado. Lo que hizo Adán, la caída, lo que ha manchado la raza humana, el pecado ontológico, eso hace parte de nuestra esencia, de nuestra naturaleza. No era lo normal, pero ahora sí. Y luego mi pecado particular, mi pecado existencial, el que yo llevo a la práctica. Eso a nosotros nos da a entender por qué el mundo está como está. También nos explica por qué la naturaleza está como está, por qué hay terremotos, por qué hay esas erupciones de volcanes, por qué hay tsunamis y todas esas cosas, por qué se dan esas convulsiones al interior de la naturaleza. Romanos 8 está la respuesta, que la naturaleza fue sujetada a maldición por causa del mismo pecado del ser humano. Dice, y ella está gimiendo, clamando, dice, esperando que los hijos de Dios se manifiesten, es decir, ella, la naturaleza también está esperando ser libre de la maldición. Entonces encontramos todos los problemas ecológicos que hoy vivimos. Eso se explica con el pecado. Sí, Romanos 8 nos muestra claramente que la naturaleza también cayó en esa misma, en esa misma situación, en esa misma circunstancia. ¿Hasta ahí está claro? Bien, y voy bien en la velocidad. Listo. Bien, la tercera pregunta es, ¿cómo arreglamos este problema, este entuerto que tenemos? ¿Cómo arreglamos este embrollo? ¿Qué doctrinas de la teología sistemática nos responden eso? Ya había mencionado una ahorita, Mercedes, que era soteriología, sí. ¿Alguna otra? Profe, de pronto la eclesiología también. No, de pronto no. Sí, claro. La eclesiología, por supuesto. Porque la iglesia está, dice, es la columna y baluarte de la verdad. La iglesia es en donde nosotros somos transformados hasta ser la imagen de quién? De Cristo, claro, la eclesiología. Pero hablemos en detalle de cada una. La iglesia, entonces, no existe por un invento de los seres humanos, no existe por un invento de los líderes. Y mire que yo he escuchado esos mismos conceptos hasta en cristianos y aún en algunos pastores. No, la iglesia se la inventaron esos líderes que están allá arriba como para tener el control de todo lo demás. No, 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 la iglesia no se la inventaron los hombres, la iglesia está instituida por Cristo. Marcos 16 dice, le pregunta al Señor Jesús a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que soy yo? Que Juan el Bautista, que Elías, el que debe venir, que un profeta, etcétera. Y él les pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro se levanta y responde, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Ta, ta, ta. Y el Señor Jesús le responde, nadie te reveló esto, Pedro. Y sobre esa afirmación es que se establece la iglesia. Sobre esa verdad que Pedro afirma, Cristo, es que se afirma la iglesia. Por eso a Cristo se le llama la piedra angular, piedra principal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es el fundamento y el cimiento de la iglesia. Fíjese que todo el Nuevo Testamento, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, empieza a enmarcarse ya en una realidad que no era el judaísmo, no era la sinagoga, sino es la iglesia. La iglesia empieza a convertirse en el centro. Ahí las personas es donde van a encontrarse, ahí es donde las personas se van a formar,
las enseñanzas para las cartas apostólicas están dirigidas a los líderes de la iglesia, a las mismas iglesias, a que cambien su manera, su conducta. Es la iglesia la que es la novia de Cristo, es la iglesia la que en las bodas del Cordero se va a casar con Cristo, es Cristo quien viene por su iglesia, así que este mundo empieza a arreglarse por medio de la iglesia. La doctrina de la iglesia es fundamental. Dios está trabajando, su reino se está haciendo real a través de la iglesia. Y la otra parte es la soteriología, la doctrina de la salvación. Ahora, fíjese que en la doctrina de la salvación no es universalista, no hay un universalismo ahí. ¿Todos se van a salvar? No. En la Biblia, todos estemos de acuerdo, sea usted calvinista o arminianista, sea usted lo que sea, no todos se van a salvar. Ahí en la Biblia usted encuentra que hay la definición de que unos sí van a entrar y otros no van a entrar. ¿Cómo se determina esto? ¿Cómo se da esto? Ahí es donde empiezan las divisiones y las discusiones teológicas y las diferentes posturas acerca de la salvación. No vamos a meternos en ese asunto. Pero la Biblia reconoce y la teología sistemática entiende que el asunto de la salvación no es una salvación para todas las personas, sino para unos que Dios ha determinado en su gracia salvar, redimir, escoger. Ahora, esos unos no son 5, esos unos son millones de personas los que se van a salvar, no son 3, no son 4, ¿sí? No son 100,000, como dicen los testigos de Jehová, eso es muchísima gente. ¿Mm? Pero no son todos. Y así es como este mundo empieza a ser arreglado. Recuerdan que hablamos nosotros del Evangelio, que hablamos que tenemos que tener nosotros ampliar nuestras definiciones del Evangelio. ¿Y por qué tenemos que ampliar nuestra definición del Evangelio? Porque el Evangelio también quiere hacer redención de la sociedad, por ejemplo, redención de la cultura, redención de la familia, redención de la ecología, del medio ambiente. La Biblia y Dios tiene un plan para todo eso. Mientras que Él venga, mientras que en su segunda venida Él se manifiesta, la iglesia tiene que trabajar y el cristiano tiene que trabajar en eso. Por eso tú vas a encontrar versículos en la Biblia en donde se nos llama a ser responsables con la ecología, responsables con la naturaleza, con los animales, el trato que el creyente tiene que tener con los animales. Eso está en la escritura. Tiene que usted simplemente ir a estudiar la Torá, la ley, y va a encontrar esos pasajes ahí. Porque el evangelio no solamente es, ya me voy para el cielo y este mundo que se acabe. No. Tú vas a ser transformado en este mundo y mientras vamos allá, este mundo tiene que ser usado de manera responsable. La Torá básicamente que nos enseña es a relacionarnos con tres cosas. Con Dios en primer lugar, primer, segundo, tercer y cuarto mandamiento. Con los demás, ¿sí? Casi que son los demás mandamientos que tenemos ahí. Pero el resto de la Torá con la naturaleza. Usted va a encontrar que Dios estableció en su ley la manera en que nosotros debemos relacionarnos correctamente con esos tres, con Dios, con los demás, con mi prójimo y con la naturaleza. ¿Cómo debo yo administrar la naturaleza? ¿Cómo debo yo mejorar la naturaleza? Entonces, cuando nosotros entendemos la soteriología de esta manera, entendemos que la iglesia tiene que trabajar, por ejemplo, en la ecología. Claro, la iglesia no va a entrar al movimiento verde, al movimiento hoy de la nueva era, que precisamente ha endiosado la naturaleza y le llama la madre naturaleza, la Pachamama, la Gaia, etcétera, el espíritu universal que nos sostiene, todos esos cuentos que hay ahí, y por eso lo tenemos que cuidar. No, la Biblia no entiende eso, pero eso no implica que entonces seamos descuidados con el uso de la naturaleza y los bienes y recursos naturales que tenemos. Entonces, la soteriología precisamente nos manda no solamente al cielo, sino que nos dice, tú vas a ir al cielo, pero mientras vas al cielo, trabajas acá y vas a empezar a redimir lo que está alrededor. A mí me gustó algo que escribió, creo que fue Augusto, en uno de sus trabajos que leí. Él hablaba de que él luchaba mucho por su etnia y todo cuando tenía que estar en el colegio porque lo molestaban y todo eso, y él decía, esta situación que yo vivo, ese bullying, eso es complicado. Decía, pero cuando yo conocí a Cristo me di cuenta que Cristo quería era redimir la cultura, no cambiarla ni eliminarla, porque había allá entre los indígenas, hay ese entendimiento de que ser cristiano es que se les acabe la cultura, y usted lo escucha por ahí. Pero entonces decía Augusto, y me pareció que fue un excelente análisis que él hacía. No, en realidad Cristo lo que hace y el Evangelio lo que hace es rescatar nuestras culturas, no cambiarlas, sino hacerlas mejores. Y dice que eso es lo que él está básicamente haciendo allá. Eso es el Evangelio, en donde yo esté.
¿sí? Lo que pasa es que para Augusto es mejor y más fácil entenderlo porque él está de una cultura diferente, ¿sí? De un idioma diferente a la nuestra. Entonces a nosotros nos parece que estamos como en lo mismo, pero Augusto entiende, venga, hay una cultura diferente en mi tribu, acá en donde yo estoy, y cómo yo puedo llevarlos a ellos a entender que Dios quiere hacer cosas maravillosas con ellos. El Evangelio es eso. Así es que nosotros empezamos a arreglar. Por eso esta clase aplica el Evangelio a la familia, aplica el Evangelio a la relación de la familia con la sociedad, con la iglesia. La última pregunta de la cosmovisión es la que buscamos responder. ¿Para dónde vamos? Bueno, antes de hablar de eso, Sebastián. Profe, una pregunta. En la pregunta anterior de la solución a la maldad y al pecado, ¿no entraría también el concepto de neumatología? Claro, la doctrina del Espíritu Santo no lo metemos acá y se me pasa por alto, pero obvio, digamos que en la doctrina propia, en la teología propia, el estudio de Dios nos habla de los decretos, la creación. Cuando hablamos de soteriología, estamos hablando de quién, de Cristo. Cuando hablamos de la iglesia, tenemos que hablar del Espíritu Santo. Como que vemos a las personas organizadas trabajando en esos diferentes momentos y esas diferentes instancias y épocas. Claro, la neumatología es fundamental. Es más, estamos aquí como iglesia y como creyentes y podemos trabajar en ayudar a las personas por el poder del Espíritu Santo. El resto, no seríamos otro partido político, otra ideología común y corriente. Es por el poder de Dios. Gracias Sebastián. Muy buena aporte. Sí, señor. Y entonces pasamos a la última parte. Tendríamos que pensar qué doctrina a nosotros nos ayuda a entender para dónde vamos, qué pasará al final de los tiempos, cuál es nuestro destino final y último, cuál será esa doctrina. Escatología. Muy bien, Jamie, casi no lo dice. Sí, señora, escatología, es decir, la doctrina de los últimos tiempos. Y fíjese que en la doctrina de los últimos tiempos, cuando usted lean Apocalipsis, no se enreden solamente en los símbolos. Bueno, yo no voy a dictarles aquí a ustedes escatología o estudio de análisis, pero cuando uno lee el libro de Apocalipsis, estudio de Apocalipsis, perdón, cuando uno lee el libro de Apocalipsis, uno puede enredarse en los símbolos. Y hay muchas maneras de interpretarlo, ¿no? Una manera literal, una manera más bien idealista, de como uno miraría otra pretérita, bueno, uno miraría mucho, escogería un método para interpretar el libro de Apocalipsis, pero creo yo que uno que es muy práctico y muy fundamental para no perderse en toda la simbología y todo eso, aunque hay que tratar de entender ah, cómo funciona eso, más ustedes que son pues teólogos, van a ser teólogos, deben entender eso, no se puede uno saltar eso. Pero por lo menos sí es ver el cuadro general. ¿Cuál es el cuadro general que vemos en el libro de Apocalipsis? La iglesia corrupta, recuerden la iglesia de la Odisea, ¿no? ¿Se recuerda quién está golpeando, no? ¿Quién está afuera de la iglesia? Cristo. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré a él. Y uno dice, venga, ¿cómo así? ¿En esta iglesia el que está fuera es Cristo? Sí, es increíble. La iglesia de los últimos tiempos tiene a Cristo fuera de la iglesia. Dice que es cristiana, pero ¿Cristo dónde está? Fuera de la iglesia. Es increíble cuando se lee ahí Apocalipsis capítulo 3. Por lo tanto, cuando usted interprete ese versículo es evangelístico, pero evangelístico para la gente de la iglesia, ¿sí? Más que para la gente de afuera, porque es el contexto de ese versículo es gente que dice que está enriquecida, que son llenos de Dios, de las bendiciones de Dios, pero como dice ahí el Señor Jesús, están desnudos. Él les dice, compren de mi oro, y compren de mi colirio para que vean, compren de mi vestiduras, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Entonces vemos una iglesia que termina corrompida, completamente corrompida, y hay esperanza aún así, pero corrompida. Luego empezamos a ver las visiones, las copas de la ira, las trompetas, todas estas cosas que vemos acá, el dragón, la mujer, uy, oh, toda esa simbología, y uno dice, oh, que una cosa ahí, si uno se pone a dibujar esos bichos que aparecen ahí, uno termina con cosas. Hoy día se podrían hacer en computador, hoy día podríamos tener esos animales que se pintan en Apocalipsis, los podríamos tener literalmente ahí, claro, con la tecnología que hay los podríamos tener. Pero en realidad si uno se pone a mirar esos detalles, se pierde la historia general, y es que la historia general es hermosa, termina de cómo deben terminar siempre las buenas historias. El bueno siempre gana, el bien gana. Y viene Cristo sentado en su caballo blanco, con una espada en su boca, en donde en su muslo tiene marcado fiel, justo, verdadero,
a derrotar a todos sus adversarios y está, mientras tanto, mientras que él está peleando, se está preparando la novia, se está engalanando, se está embelleciendo. Y esto es hermoso entenderlo en ese tiempo que la iglesia estaba allá arriba. ¿Recuerdan la historia de Esther? La reina Esther dice que la reina Esther tenía que, antes de presentarse al rey Asuero, tenía que estar un año embelleciéndose. 6 meses bajo el cuidado de tales personas. Yo creo que esas reinas las ponían, bueno, a hacer ejercicio, no puede tener ningún gordo, no puede tener absolutamente nada, porque el que la va a mirar es el rey. Y después decía 6 meses bañándose en agua de rosas, en agua aromática. O sea, ¿cómo? Imagínense esa mujer cómo se iba a presentar ante el rey. Esa piel debía ser tersa. Apenas ella entraba, cualquier movimiento que hacía, el olor que expelía debía ser un maravilloso. Y la iglesia va a estar en el reino de los cielos y dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Entonces uno tiene que relacionar eso con Esther capítulo 1 y 2. Nosotros estaremos embelleciéndonos, estaremos para que finalmente se lleven a cabo las bodas del Cordero. Cristo se casa con su iglesia, que eso es una imagen muy, muy hermosa, pero finalmente ¿quién gana? Dios, el bueno siempre gana. En este caso Dios, así que eso nos llena de esperanza. Cuando la gente, cuando veo que lee Apocalipsis, ay no, qué miedo, ¿cuál qué miedo? Si finalmente gana quién, pues Dios. Miedo si no ganara Dios, miedo si quedara eso inconcluso, como en las películas que termina, continuará. No, 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 aquí no hay continuará, aquí es Dios gana, siempre gana. Y vemos la historia de la raza humana, Satanás completamente enfurecido, viniendo a destruir a la humanidad, a la iglesia, pero gana, Cristo gana. Entonces es maravilloso poder ver, entender un poco la profecía desde esa perspectiva, como ver el cuadro general. Y cuando usted le enseñan a las personas y hablan de Apocalipsis, de cuenta que todos van a tener la reacción, ay, qué susto, ay, ¿será que sí? No, no piensen eso, piense que Dios va a ganar, que van a haber unas cosas sí duras, pero ¿quién gana? Dios. Entonces, volviendo aquí a nuestro esquema de la cosmovisión, ya hemos respondido a las preguntas. Hay unas que se nos salen, unas doctrinas, por ejemplo, ¿y qué pasa con los ángeles y los demonios y todo eso? ¿Dónde metemos ese asunto? Bueno, precisamente, ¿por qué el mundo está como está? Ah, o sea que hay una realidad espiritual. Sí, necesitamos entender que hay una realidad espiritual, que ahí está. Nosotros no podemos negar, aunque estamos 2023, 24, perdón, el mundo ha avanzado tremendamente y no podemos de ninguna manera negar que hay un mundo espiritual, que Satanás está reinando, que está gobernando, que ahora se ha camuflado, que ahora ha hecho pensar a Occidente que la razón es lo más importante y que toda esa fantasía y parafernalia es pura ignorancia, etcétera. No, en realidad hay una realidad, en realidad hay un mundo espiritual que tenemos que estar conscientes de que se está moviendo y que está llevando al mundo a la perdición. Ahí encontramos nosotros esas doctrinas. Y si usted piensa, quizás se nos escape aquí alguna, pero si usted piensa, va a encontrar absolutamente todas las doctrinas ahí, todas las doctrinas, ¿sí? La cristología, cómo arreglamos este mundo y la teología propia, todo lo encontramos nosotros ahí. ¿Alguna pregunta en este punto? Mi objetivo con esto, con esta pequeña explicación, básicamente era que ustedes se dieran cuenta por qué es importante estudiar teología sistemática, por qué es importante leer. Ahora, estos libros son de los más duros de leer, ¿no? Uno de los músicos acá en la iglesia, el líder de alabanza de nuestra iglesia, me preguntó, un día me preguntó, pastor, recomiende un libro para leer de teología. Yo le recomendé uno de R.C. Sproul que se llama Todos somos teólogos. Y es un libro en donde él explica, es como dicen por ahí, teología para dummies, básico, elemental. Y después como de 6 meses le pregunté cómo le fue con el libro y dijo, no, yo no entendí, eso es más enredado. Le dije, no, si eso es enredado, ¿cómo será que se enfrente al que es, al de la teología? Bueno, simplemente es el hábito. Uno no está habituado a leer esos libros y pues es como si uno, ahorita que veo que creo que Mercedes debe ser abogado, ¿cierto que usted es abogada? Muy bien. Sí, Es que creo. en su examen, si usted leyera el examen que ella responde del artículo que les puse a leer, dice un poco de términos técnicos ahí usó. Yo que, no que he perdido, tranquila, gracias. Pero dije, se le nota que es abogada. Pero es como si uno cogiera un código penal o un código no sé qué y empiece a leer una cosa, uno empieza, ¿y esto con qué se come? Porque es un lenguaje que uno no domina, uno tiene que empezar a dominarlo. Ustedes ya han tenido mucha inmersión en ese idioma de la teología sistemática, de la teología,
Entonces no les va a ser tan difícil empezar a leer, pero tienen que tener su biblioteca y yo les recomiendo que la tengan en físico. Si estos libros usted los puede encontrar en PDF o en Kindle, pues puede comprar la versión en Kindle. Eso quizás para llevarla ahí en el celular y como referencia, pero para leerlo nada mejor que tener el libro y subrayarlo y tener ahí las marquitas. Estos libros, he tenido el tiempo de leer, solo me falta uno de estos. Bueno, hay que leer otro libro, pero les recomiendo, porque ustedes van a poder defender mejor su cosmovisión cristiana. Entre más fácil ustedes entiendan las doctrinas de Dios y cómo están relacionadas, mucho más fácil van a poder entender, qué es ser cristiano. De lo contrario, no. Bien, veo que usted no tiene pregunta, entonces yo sigo avanzando. Lo siguiente que tiene que hacer una familia con su relación a la sociedad. Entonces, hablamos de transferencia de principios y valores. Por eso llegamos a la cosmovisión. Ya vimos que es una cosmovisión. Miramos las doctrinas fundamentales. Y la pregunta es, la siguiente es, ¿y cómo se lleva a la práctica esa cosmovisión? Bueno, con algo que se llama la apologética. ¿Ustedes han estudiado apologética? Hay una clase en su pensum de apologética. ¿Todos ya la vieron o no la han visto algunos? Bueno, yo veo unos que dicen que no y veo otros que dicen que sí. La apologética básicamente es la defensa de defender algo, ¿sí? O sea, se hace apologética de cualquier cosa. Cuando yo defiendo argumentalmente, sobre todo se da eso en un discurso, ¿sí? Los antiguos hablan de la apologética cuando se da en un discurso, entonces ellos defendían una postura o un filósofo o su escuela o su ciudad, lo que fuera. Se hacía apologética. La apologética cristiana en realidad surge de cuando el Imperio Romano empezó a perseguir la iglesia. Una vez que el Imperio Romano empieza a hacerse enemigo de la iglesia, por allá en el siglo II, siglo III, los padres de la iglesia, muchos de ellos empezaron a defender la iglesia, empezaron a hacer apologética de la iglesia, empezaron a escribir libros básicamente dirigidos a la sociedad, demostrando que el cristianismo no era enemigo, que el cristianismo no buscaba dañar la sociedad, que el cristianismo, por ejemplo, hay una apologética, no sé quién que la escribió, no sé, no recuerdo bien, Tertuliano, bueno, uno de ellos, básicamente que él dice, los cristianos son los mejores ciudadanos que el imperio pueda tener, así que le conviene al imperio tener cristianos. Básicamente ese es el argumento de su libro. Empiezan a hacer apologética. Eso va avanzando, va bajando, va avanzando, y la apologética es una ciencia, hay doctorados en apologética. Si usted quiere profundizar en eso, va a tener, eso es artísimo. Uno de los apologetas más importantes del siglo pasado es este señor, que se llama C.S. Lewis. Este librito también es otro que tengo aquí en lectura. De aquí tengo, esto lo conseguí muy barato realmente ahí en Amazon. Son como unos 10 libros de él, una antología de él, y todo como por 60.000 pesos, una cosa muy barata realmente. Entonces ya lo compré, eso hay que leerlo, toca leerlo. Y eso es pura apologética, cómo defender la fe. Él es un erudito de Oxford por allá, de Cambridge, en Inglaterra, que se volvió cristiano y empezó a defender la fe bajo supuestos teológicos, claro, pero también filosóficos. Entonces, y leer esto es muy importante para defender la fe. Pero cuando nosotros hablamos de cosmovisión, entonces, y de la relación de la iglesia de la familia, perdón, con la sociedad, un elemento fundamental es saber defender lo que yo creo. El individuo que se forma en la familia cristiana va a salir a un mundo en donde va a entrar en choque con cosmovisiones diferentes. Va a entrar inmediatamente en conflicto con, por ejemplo, la cosmovisión naturalista, con otro tipo de cosmovisiones que usted va a encontrar con el paganismo, usted lo va a encontrar ahí. Y el individuo va a verse confrontado. Entonces, aquí nosotros, en este ambiente en que estamos nosotros, es fácil hablar de que fuimos creados por Dios, pero vaya y diga eso usted en su universidad y ojalá lo diga esto en la universidad pública. A ver qué pasa. Se le ríen a usted, lo tratan como el tonto. Yo salí de la universidad pública, de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Yo soy egresado de ahí de música, licenciado en música, y recuerdo que en alguna de las clases que yo estudié allá cuando las Torres Gemelas, en el 2002 creo que fue eso. ¿Recuerdan las Torres Gemelas y todo eso? ¿2001? Eso fue 2001, listo. Las Torres Gemelas. Yo estaba en la universidad y nos preguntaron, ¿qué piensan ustedes que causó esto? Y mis compañeros decían, no, que el terrorismo, no, que si sé cuánto. Y mi respuesta fue eso es una pelea entre dos hermanos. Y la profesora, ¿cómo así?
Sí, entre dos hermanos, uno que se llama Ismael y otro que se llama Isaac. La señora pues, quedó sorprendida. Le dije, mire, es que en la Biblia hay una historia que Isaac era el hijo de la promesa e Ismael no, y entonces se volvieron enemigos, y esos árabes todos vienen de ahí, y por eso vienen aquí la destrucción. La señora quedó más perdida que no sé qué, y mis compañeros me miraban así como, este señor, ¿de dónde salió? Eso es lo que le pasa a uno cuando uno está en un ambiente con una cosmovisión diferente. Todos lo miran a uno como un bicho raro. ¿Sí? Entonces, los individuos, sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, sus familias van a encontrar eso. Si usted quiere que estudie en la Unicimes, no hay derecho. Entonces toca, vaya a estudiar derecho en la Nacional, vaya a estudiar derecho en la Javeriana, vaya a estudiar derecho, no sé, donde sea. Y allá no son cristianos. Allá podrán hablar del derecho que hay en la Biblia, pero su cosmovisión no es bíblica, sino que van a echar por tierra eso. ¿Sí? Van a burlarse, a minimizar. Vaya a estudiar usted administración, economía o lo que sea en otros lugares y ellos van a enfrentarse a un choque con las cosmovisiones. ¿Qué tienen que hacer ellos? Aprender a defender su fe. Para eso es la apologética. Ahora, la apologética entonces nos sirve a nosotros para defender mi fe, pero también para derribar las cosmovisiones o destruir las cosmovisiones rivales. Aprender a hacer apologética me va a enseñar a mí a defender mi postulado. Han surgido ahorita unas películas que son muy buenas frente a eso. ¿Se han visto Dios no está muerto? La 1, la 2 y creo que hay 3. Y por ahí saldrá la 4. Bueno, la 1 principalmente, la primera que salió, es una evidencia de apologética en la universidad, en un mundo académico. Ese muchacho se enfrenta a un profesor que es contrario a lo que él cree y él hace apologética y se va a los puntos históricos, a las evidencias para demostrar que no solamente es que creamos y por fe, sino que nuestra fe es racional. Nuestra creencia es racional. Nosotros no somos unos, perdón la palabra que voy a usar, unos tontos que creemos en Dios porque sí. Ya, no. Espere, es que aquí hay materia gris muy bien formada. Usted básicamente encuentra eso en esa película. Entonces, en la apologética, nosotros vamos a hacer un evangelismo indirecto. Fíjese esto que estoy diciendo. ¿Cómo hace evangelismo indirecto? Ah, hay un libro muy bueno que se los recomiendo. Es un libro de un señor, se llama, espero lo busco acá rápidamente. Es que el apellido de él ese es Greg Koukl, creo que se llama así él. Ese se llama, a ver, aquí lo tengo. Ese libro enseña cómo debatir la fe, es decir, cómo nosotros podemos de alguna u otra manera debatir nuestra fe con personas que no creen lo que nosotros creemos y salir siempre victoriosos. Básicamente ese es el resumen del libro ahora. Yo siempre, se llama Tácticas, así se llama el libro, Tácticas. Y les enseña a ustedes básicamente cómo es que yo tengo que defender mi fe. A ver, aquí les voy a mostrar la portada del librito para que lo puedan. Este es Greg Koukl. ¿Sí lo pueden ver ahí? Tácticas. Consíganlo. Este es un librito excelente. Esto es una maravilla de librito y él escribe muy bien. Un plan de acción para discutir tus convicciones cristianas, básicamente es eso. Entonces él le dice a uno, cuando usted se enfrente con un ateo, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Cuando se enfrente con esto, tiene que hacer esto. Después de que hagan ese punto, va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto. Básicamente le dice a uno, es un excelente libro. Greg Koukl, creo que se llama así. Otro libro que tienen que leerse, o una película que les recomiendo que se vean cuando tengan tiempo de ver, se llama El caso de Jesús, la historia de Lee Strobel. Está en Amazon Prime. Yo hace poco la vi. Véanla. Son 2 horitas de la película, aparte que está hecha en Hollywood, pero muy bien hecha y es apologética. ¿Sí? Entonces, busquen ese librito. Greg Koukl lo que dice básicamente es que la cosmovisión, la apologética es un evangelismo, un preevangelismo. ¿Qué quiere decir un preevangelismo? Antes de que una persona pueda escuchar el mensaje de la salvación, necesita derrumbar muchos de los argumentos que tiene. Él dice, yo no voy a azotar a mi rival, entre comillas, rival en debate, no lo voy a azotar con argumentos, sino que simplemente quiero dejarle una piedra en el zapato. Quiero hacerlo dudar, por ejemplo, frente a su cosmovisión naturalista. Si no tenemos
nosotros un sentido, una razón de ser o un propósito. ¿Qué más da seguir en este mundo? Pues peguémonos un tiro. ¿Por qué seguimos haciendo planes y propósitos para el mañana si no tenemos un propósito? Dejar una clase de una piedra en una persona, haciendo apologética, es hacer preevangelismo, porque esa pregunta puede llevar a otra pregunta. ¿Será que lo que dijo él es verdad? Les cuento una historia que me sucedió a mí en el colegio. En el colegio donde yo estoy, la Secretaría de Educación de Bogotá básicamente impone todas sus leyes frente a la ideología de género, a la educación sexual y todas esas cosas. Recuerdo que generalmente hago eso con todos los estudiantes, con todos los cursos, pero recuerdo un año que estaba hablando con unos cursos y tenía unas feministas ahí, unas lesbianas, etcétera, en la clase. Y entonces yo les fui diciendo que eso del aborto no era correcto, que eso era un pecado. Cuando dije pecado, mejor dicho, eso, como ya saben que yo soy pastor, dijeron, ah, pues de razón, eso lo dices porque es pastor. Eso se armó una cosa tremenda en la clase. Pues tocó empezar a argumentar poco a poco, lento, lento. Recuerdo que eso fueron las 2 horas de clase, literalmente, argumenté de los tres causales del aborto, de malformación, de violación y peligro de riesgo de vida de la madre. Argumenté frente a uno de esos, al final de la clase, una niña, que era una de las más vehementes para pelear, se quedó así mirando, miraba al piso. Yo le pregunté, ella se llamaba eh, Nicole, creo que se llamaba. Le pregunté, ¿qué pasó, Nicole? ¿Alguna pregunta? Dijo, no, es que tengo mucho que pensar. Realmente tengo mucho que pensar, dijo así. Ese es el objetivo de la apologética. Que una persona que está en contra de nuestra postura se quede pensando y diga, espere, yo, ¿qué es lo que estoy creyendo? Eso es. Ese día logré una victoria ahí, gracias a Dios. Eso no es tan fácil en el colegio con los chinos, pero bueno, se logró. La apologética tiene que hacer eso. Entonces, voy a presentar aquí como una especie de, de proceso, de manera de que deberíamos hacer nosotros en la apologética. Primero tendríamos que pensar en que nosotros tenemos que ser capaces de demostrar la existencia de Dios. Ahora, es posible demostrarla sin necesidad de recurrir a la Biblia. Escuche lo que estoy diciendo. A veces los cristianos solamente recurren a la existencia de Dios usando la Biblia. Claro, ese es un argumento muy válido y muy fuerte, pero habrán contextos en donde la Biblia no sea aceptada. Voy a explicar esto claramente. Hace mucho tiempo, al inicio de esta clase les hablé a ustedes de las estructuras de plausibilidad, ¿sí recuerdan? ¿O no recuerdan? Las estructuras de plausibilidad, eso es un término sociológico. ¿Qué dicen las estructuras de plausibilidad? Que una idea o un patrón es aceptado en tanto que la cultura en donde se implante esa idea o ese patrón corresponda a eso que se está implementando. Es decir, con ustedes que son cristianos, cuando yo les digo a ustedes, vamos a declarar que Dios ha venido, se encarnó al mundo y vino a salvar a todos los seres humanos, ustedes van a decir a eso, amén. Porque para ustedes, una estructura de plausibilidad es la palabra de Dios. Para ustedes, una estructura de plausibilidad es hablar de la encarnación de Cristo. En el contexto en que estamos, que alguien diga eso es válido. Si yo a ustedes les muestro, por ejemplo, que les demuestro que yo conozco la palabra de Dios, que la leo, ustedes van a creer mis palabras, porque dicen, la estructura de plausibilidad que tiene esta cultura, este entorno, dice que una persona que maneja la Biblia es una persona que debemos escuchar. Eso es una estructura de plausibilidad. Nosotros no podemos recurrir a las estructuras de plausibilidad cristianas evangélicas en un entorno secular, naturalista y ateo. Si tú vas a utilizar la palabra de Dios para decirle a alguien que es pecado, por ejemplo, ser homosexual, ¿sí? Probablemente se acabe el discurso y se acabe la argumentación. ¿Por qué? Porque él no cree en la Biblia. Y si no cree en la Biblia, ¿a él qué le importa lo que diga la Biblia? Yo le puedo decir, mira, la Biblia dice acá, los versículos dicen acá, y finalmente él va a decir, pero es que yo no creo en la Biblia. Quizás es un poco más generoso y nos va a decir, pues es que la Biblia no creo en ella porque se la inventaron hombres. Estoy siendo claro en lo que quiero decir. Así que mi argumento frente a él no debe ser en primera instancia la palabra de Dios. Yo llegaré a ella progresivamente. En un momento de la discusión, de la conversación, llegaré a la palabra de Dios. Pero yo empezaré, por ejemplo, en una estructura de plausibilidad de la biología. Para una persona hoy que está en una cosmovisión naturalista, la biología
Eso es una estructura de plausibilidad perfecta. Y entonces si yo recurro a decirle, si tú crees que la homosexualidad es es una conducta válida, tendrás que demostrarme eso a nivel biológico. Muéstrame qué tan natural es el acto sexual que hay entre dos homosexuales. Demuéstrame que sea muy natural. Y ya con eso empiezan a patinar, porque eso no tiene nada de natural ni de normal. ¿Sí? Y no necesito recurrir a qué? A la Biblia. Doy todo este ejemplo simplemente para llegar al punto que mencioné hace un rato. Yo puedo demostrar que Dios existe sin necesidad de recurrir a la Biblia. No necesito ir en primera instancia a la Biblia para hablar de que Dios existe. Ah, no necesito. Llegará un momento en que puedo llegar a ella, ¿sí? Pero en primera instancia no necesito hacerlo. Hay que entrenarse para eso. Hay que prepararse, hay que estudiar, pero usted tiene que poder hacerlo. ¿Sí? Hay muchos argumentos en donde yo puedo llegar a demostrar la existencia de Dios sin necesidad de recurrir a la Biblia. ¿Mm? Entonces yo tengo que ser capaz de hacer eso. Yo tengo que hablar y ser capaz de demostrar que existe una moralidad absoluta. Escuche lo que estoy diciendo, moralidad absoluta. Hoy día nosotros estamos viviendo bajo el signo de moralidades relativas. Lo bueno y lo malo depende de la persona. Y entonces nosotros tenemos que ser capaces de demostrar que existe una moralidad absoluta sin necesidad de recurrir en primera instancia a Dios. Y este es un argumento, a Dios o la Biblia, y es un argumento o una tarea que toca pensar, pero realmente lo podemos lograr. ¿Por qué existe el bien y el mal? La gente dirá, no, no existe un Dios que nos diga qué es lo bueno y qué es lo malo. Cada persona determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es una mentira, porque cuando una persona piensa que, por ejemplo, decir mentiras está bien, depende del caso, cuando le dicen a él una mentira, inmediatamente se ofende. Entonces, no, espérate un momentico, tú estás jugando con las verdades o con los absolutos o con los relativos según tu conveniencia. Así no es. Nosotros necesitamos siempre algo que nos muestre lo absoluto. Se puede demostrar, hay que simplemente dedicarle tiempo a pensarlo. Y tenemos que nosotros podemos demostrar que la existencia de este mundo, eh, lo que vemos, lo que existe, el cosmos y todo, existe porque hay un ser que lo haya creado. Nosotros podemos demostrar la creación, ¿sí? La naturaleza como producto de un ser pensante, un ser eterno, un ser todopoderoso. ¿Hay que prepararse? Sí, hay que prepararse. Pero bueno, aterrizando esto a las cosas más sencillas que hacen las familias en los hogares. ¿Cómo una familia hace todo esto? Que lo hemos hablado aquí un poco técnico, ¿no? Que teología sistemática, a ver si un papá se pone a leer con los hijos todas las noches teología sistemática. No, los niños, no, o sea, apenas va en la segunda frase, en el segundo párrafo ya se durmieron los niños. Apenas empieza a hablar de apologética, que no sé qué, ya ahí, ¿qué hacemos, papá? Bueno, el padre, la persona adulta en casa, tiene que preocuparse solamente por una cosa, entender qué dice la palabra de Dios y vivirla. ¿Mm? Ahora, si puede agregar a eso, leer, por ejemplo, ese librito de tácticas, mucho que mejor. Si puede agregar a eso, formarse, prepararse en las doctrinas de la, iglesia, de la fe, mucho mejor. Por eso es que en las iglesias deben haber cursos de capacitación. Escuche lo que estoy diciendo. En las iglesias, en nuestras iglesias, no podemos acolitar la pereza a la gente a nivel intelectual. No. Porque cuando hacemos eso, estamos generando un evangelio demasiado diluido y cuando es demasiado diluido, cualquier cosa viene y se lo come. Por eso en nuestras iglesias debe ser fuerte, por ejemplo, que las personas tengan, antiguamente se llamaban eso escuela bíblica. Tiene que haber escuelas bíblicas en nuestra iglesia. Ahora, la Cruzada Cristiana tiene, y de las diferentes iglesias también deben tener, pero la Cruzada Cristiana tiene un elemento que se llama el IBPS, el Instituto Bíblico Patricio Siles. Qué bueno es que haya una de las sedes de esas en nuestras iglesias. Es una formación que es alcanzable, una formación que no alcanza este nivel de profundidad, pero que sí desarrolla y enseña varias cosas de la Biblia. La gente tiene que avanzar. Entonces, cuando yo articulo en la iglesia el discipulado o el curso de formación básico, que es que tú llegas a la iglesia, la clase para que te puedas bautizar, la clase para que empieces a entender cómo leer la Biblia, cómo orar, etcétera. Cuando yo articulo eso al siguiente paso, que es el Instituto Bíblico, estoy formando a mi gente. Y entonces ese papá que ha dedicado tiempo a leer la Biblia, que ha dedicado tiempo a formarse intelectualmente, es un papá que le va a enseñar a su hijo en casa, no, mira, ya te van a decir esto, pero así no es, así no es, así no es.
Qué bueno es que ustedes que son los líderes y algunos de ustedes son pastores en sus iglesias, tienen influencia, también en sus enseñanzas se preocupen por enseñar a la iglesia cómo hacer apologética. ¿Cómo así cómo hacer apologética? Le acabo de demostrar a usted que yo puedo hablar de argumentos en contra del homosexualismo sin necesidad de usar la Biblia. Es que los homosexuales no entran al reino de los cielos. No, 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 ese lo vamos a decir, claro, pero dejémoslo para el final. Empecemos por otros. Hay otros más que van a calar directamente en el corazón de la persona y no tengo que recurrir de una vez a hablar del infierno. Pero ¿quién tiene que estar preparado? El pastor, el líder. Por ejemplo, aquí veo algunas personas jóvenes, sí, a María José, Daniel, Sebastián. Bueno, no estoy diciendo que los demás son viejos, simplemente que veo a estos más jóvenes acá, que tienen influencia seguramente en un grupo juvenil. Qué bueno que hagan eso. Mire que una de las cosas que estamos haciendo aquí en nuestra iglesia es que el grupo juvenil, por ejemplo, mi esposa y yo estamos a cargo. ¿Y por qué yo estoy a cargo del grupo juvenil? Porque ellos hoy día sí que necesitan que una persona bien preparada en las cosas de Dios les enseñe la palabra de Dios. Entonces yo me paro con ellos y hacemos una sesión de preguntas y respuestas acerca del noviazgo y estoy a las preguntas que salen. ¿Qué hago cuando una persona del mismo sexo me atrae? Esas son las preguntas que hacen los chicos en la iglesia. Y me dicen, "Sí, muchacho, ¿cómo está preguntando eso? Hace 30 años que yo estaba en la escuela dominical, que era joven, no me preguntaba eso. Ahora sí salen esas preguntas. Y entonces uno tiene que saber, ¿y cómo respondes tú a eso? Toca prepararse, toca formarse. Entonces, la iglesia, que hablamos hace un rato, cómo la iglesia se relaciona con la familia, la iglesia tiene un rol de cobertura, de mostrar cómo es la familia, pero también de formar a esa familia, sobre todo al papá y a la mamá. Si tenemos papá y mamá bien formados, ellos van a hacer una buena labor en su casa. Entonces hay que recomendarles, hay que enseñarles a leer. Una práctica que hemos cogido aquí en la iglesia es que anualmente tratamos de leer un libro. Entonces yo le digo a toda la iglesia, vamos a leer un libro. Vamos a empezar con este libro. Hemos leído varios libros, entonces vamos a leer este año este. Y yo voy, mis predicaciones van ligadas a esos temas que ellos están leyendo entre semana. En los grupos pequeños ellos están profundizando en esos temas. ¿Y por qué hago esa tarea? Pues porque necesito que mi iglesia lea. Mi iglesia queda en Bosa, Bogotá en Bosa. Y la gente en Bosa, donde la gente goza, le da pereza leer. Son perezosos para leer. Bueno, yo creo que eso, no sé, quizás en todos los contextos sea muy parecido, pero aquí en el que yo estoy, les da una pereza leer, Dios mío, es terrible, prefieren el audiolibro, prefieren comprar el resumen, no, que eso, hay que leer eso, uy, pastor. A veces yo me pongo a hablar con los muchachos en las consejerías y dice, pastor, ¿usted leyó eso? Y usted, ¡ay! Lo ven como si uno fuera, quién sabe, que un héroe. Y entonces yo tengo que luchar contra esa pereza, precisamente por una cosa, porque la Biblia hay que leerla. Ser cristiano implica leer. Y si ellos no saben leer, no van a poder crecer espiritualmente. Así que yo como pastor tengo que preocuparme por hacer de mi iglesia una iglesia que lea. Entonces, tienen ustedes que hacer eso. Vamos a leer y la Biblia primero que todo, pero también otros libros buenos. Esas cosas son como que tenemos que hacerlas nosotros al interior de la familia. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, profe, yo pienso que no solamente de pronto podríamos, o sea, se podría hacer la apologética desde lo que se dice, sino también de desde lo que se es. Ese también, pues, es una defensa. En algún momento tuve la oportunidad de escuchar ¿cómo se dice? Un congresista que era cristiano y él refirió una anécdota a propósito de eso y yo creo que lo comenté en otro espacio aquí mismo en la universidad. Y es que él fue como en la contraparte dentro de la comisión de acusación de un congresista, de otro congresista que estaba acusado políticamente y penalmente, obviamente. Entonces, ese acusado pidió a que dentro de esa comisión que iba a acusarlo, precisamente se escogiera al cristiano. ¿Por qué? Porque sabía, a pesar de que era su partido político contrario y todo, ¿por qué? Porque dijo, porque yo sé que él no va a mentir, porque Es sé que ético. sus principios no le van a permitir mentir. Entonces él iba tranquilo, porque sabía que la contraparte no iba a buscar ni pruebas exageradas, ni mentirosas, ni nada por el estilo. Entonces, para mí el congresista cristiano estaba haciendo apologética dentro del Congreso, dentro de lo que, a partir de lo que era. Gracias, qué buen aporte. Y ya con eso Mercedes se anticipa la tarea. El problema es que esa tarea es un poco difícil. Bueno, usted la van a hacer fácil. Es difícil, ¿por qué? Porque es en inglés.
Ustedes saben que la Unicimes y todo ese asunto de que el doble idioma, que no sé qué, que una segunda lengua. Sé que les va a colocar un artículo precisamente que dice eso que está diciendo, básicamente que está diciendo Mercedes. Van a leer un artículo de uno de mis profesores en la maestría, él se llama Paul Jones, Timothy Paul Jones, y habla de que la iglesia es la apologética principal. El que dice cuando la iglesia hace la labor principal en el mundo, no está hablando de ir afuera, sino bueno, habla, claro, partes de ir afuera, y explica un poco la apologética, dice, esa es la mejor defensa que nosotros tenemos. Y finalmente termina como con la misma conclusión que acaba de decir Mercedes, mi vida es una defensa de la fe. ¿Mm? Eso es, yo tengo que ser tan transparente que la gente diga, yo quiero a esta persona es acá, ¿sí? Eso que le ha pasado, que cuenta Mercedes, a mí me ha pasado en el colegio, mis compañeros de trabajo, la jefe siempre ha dicho, eh, ¿quién va a estar ahí a cargo de eso? El profesor Miguel Ángel, sí, que venga. A mí me han pedido que haga parte de las comisiones de convivencia. ¿Por qué las comisiones de convivencia? Porque no, el profesor Miguel Ángel nos va a ayudar. Cuando hay un problema, llamemos al profesor Miguel Ángel que nos va a ayudar. Uno está haciendo defensa de la fe. Tanto una vez un compañero me dijo, es que él no dice mentiras. Venga, que él no dice mentiras. Exactamente lo mismo. Pero eso toca refrendarlo con la verdad, con la fe. Eso toca hacerlo certero. Entonces, eso les voy a colocar ahí. He pensado mucho, aquí ese es un paréntesis, una digresión, qué resultado o qué entregable van a tener que dar ustedes de esa lectura de ese, de ese artículo en inglés. Es decir, si hacen un mapa conceptual, si hacen un resumen, ya para mí la dificultad sobre todo es el... Sí, claro, claro, Alexander, que lo entiendo. Pues va a tener que practicar un tercero. He pensado mucho porque ya hay cierta dificultad para leer en inglés. ¿Alguno ya lee en inglés? Mercedes, sí, ok. Los demás, Profe, bueno. leerlo sí, pero no entenderlo. Ok, bueno. En la formación, déjenme decirles, aquí seguimos aparte, muchos excelentes libros están en inglés, muchos excelentes libros están en alemán y muchos excelentes libros están en holandés. Entonces usted va a tener que empezar si quiere profundizar, por ejemplo, en el mundo de la teología, va a tener que aprender inglés, como mínimo, básico, muy bien. Aparte del griego y el hebreo, el inglés, listo. Pero si quiere seguir profundizando, hay algunos seminarios y universidades que van a pedir que aprenda alemán para poder doctorarse en teología, alemán. Y ese es un idioma muy difícil, ¿sí? Porque hay libros que no están traducidos al español, sino que están en alemán. O que de alemán están traducidos al inglés, imagínense, eso es una cosa. Y hay otros que están solamente en holandés. Claro que el holandés tiene mucha familiaridad con el alemán. Entonces toca empezar. Yo el alemán todavía no, entonces toca empezar poco a poco. Bueno, quizás no sé si queda tiempo para eso, pero ahí les cuento básicamente cómo es ese mundo del estudio de la teología a nivel ya de doctorado y esos hombres eruditos. Es más, por ejemplo, Arcio Sproul hablaba latín, leía latín, porque hay muchos escritos teológicos que están en latín. Entonces usted resulta leyendo en inglés, en latín, en hebreo, en griego, algo de alemán, imagínense, ¿por qué? Todas esas cosas. Pero bueno, vuelvo acá. Estaba pensando, ¿qué tarea les voy a dejar? Que hagan un resumen, no sé qué, yo no sé. Estaba pensando tener misericordia de ustedes, solamente que lea el artículo, ¿sí? Y que coloque al final en una respuesta, leí sí o no el artículo, leí el 20%, el 30%. Estaba pensando en algo así, confrontar a su conciencia, pero no sé, ahorita pienso ahí, ¿qué hacemos con eso? Porque claro, entiendo que el idioma ya genera, si fuera en español sí me tiene que hacer una cosa así, pero ya con el inglés y todas esas cosas. Aunque hoy, la idea no es que vaya, coloque ahí en ChatGPT, traduzca esto al español y ya, ¡pum! ¡Ah! Ya, no, pues esa sería la trampa, ¿no? Uno lo puede hacer, pero eh, cosas ahí que les cuento. Sigamos acá nosotros, acá nos quedan unos 15 minuticos. Nos queda un temita más por adicionar. Acá, pero dejémoslo eso para la próxima semanita. Pensemos un poco en algo que mencioné ya hace como 2 meses al comienzo de esta clase. Hablábamos de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. ¿Recuerdan la Escuela de Frankfurt y la teoría crítica? La teoría crítica, básicamente, la Escuela de Frankfurt buscaba actualizar el pensamiento marxista, por eso ellos también se les llama los neomarxistas,
actualizarlo porque se dieron cuenta que el discurso previo había fracasado con la Revolución Rusa, no había calado en Occidente, entonces necesitaban actualizar y se dieron cuenta que tocaba criticar la cultura. Y entonces el resultado de ellos fue, tenemos que acabar con toda la cultura de Occidente. Y por eso estamos viviendo la desintegración de Occidente, porque esas son las consecuencias, entre esas el cristianismo. Y tenemos que valorar algo precisamente lo que ellos han hecho. Y es traer otra vez esa idea de la teoría crítica, y es colocar en el centro de la discusión del hogar. ¿Mm? ¿Qué deberían hacer las familias en la casa? ¿Vamos a ver una película? Sí, vamos a ver una película. Pero vamos a tomar nota de lo que dice la película. ¿Listo, hijos? Entonces, voy a dar un ejemplo con una película. Hace poco salió una película que es muy bonita. A nivel de emotivo es muy bonita. Esa es de Marvel y es Los Guardianes de la Galaxia, creo que el volumen 3, la que salió. Sí, es el volumen 3. ¿Alguien la vio? Donde sale el zorrito ese que muestra su origen, etc. A mí me gustó la película, pero como yo no como entero, resulta que cuando usted está viendo la película, usted está encontrando de una vez la cosmovisión que están planteando ahí. Y entonces en un momento de la película sale una escena y sale, ¿cómo es que se llama el ratón? Se me olvida siempre el zorrillo ese, se me olvida el nombre. Bueno, ese, el animal, el zorrillo que habla. En un momento de la película él dice, es que tú puedes ser lo que tú quieras ser, no lo que tu creador haya determinado que tú seas. Básicamente esas son las palabras que él dice. ¿Por qué? Porque en la película él es un animal que fue modificado y fue convertido como un robot y por eso puede hablar y todas las cosas. Y entonces Rocket, exactamente esa es. Entonces resulta que Rocket está luchando en contra de su creador y al final de la película él mata a su creador. ¿Sí? Y entonces él dice, tú puedes ser lo que tú quieres ser, no lo que tu creador haya determinado que tú seas. Cuando un niño cristiano está viendo eso, en el fondo de su mente, ¿qué está quedando? En el fondo de su mente. Que yo puedo ser lo que yo quiera hacer. Que mi creador dice que yo soy niño, no, yo puedo ser lo que yo quiera hacer. Es más, yo tendría que matar a mi creador. Entonces lo que tendría que hacer un papá es decirle, ajá, eso es la cosmovisión. Lo que tiene que hacer un papá con su hijo, vamos a ver a Rocket y no decir, no, eso es el diablo, no sé qué. Sí, veamos Rocket. Vamos, la película es bonita, sí. Al final lo hace llorar a uno, a mí me hizo llorar al final. Pero tienes que abrir los ojos a algo, hijo. Mira lo que está diciendo. Eso no es bíblico. Pero hay papás que ni siquiera se dan cuenta de lo que pasa en las películas. ¿Sí? Hace poco, hace años, salió una película que se llama The Life of Pi, la vida de Pi. Es una película con una cosmovisión netamente hinduista, y entonces es la historia como hay como un naufragio, creo que es lo que sea, y quedan en un bote salvavidas un muchacho, un orangután y un tigre, quedan ahí, y entonces están conviviendo, conviviendo, conviviendo hasta que uno se salva. Y es la historia de un hombre que llega al final, que se salva de un naufragio. Básicamente el resumen de la película, ahí le estoy haciendo todo ahí, soplando las cosas de anterior con anterioridad. Básicamente el resumen de la película es que ese muchacho cometió canibalismo. Pero de todo el entorno de la película, usted ve toda la cosmovisión, que la naturaleza es Dios, todo ese panteísmo. Hay gente que en la iglesia decía que hermosa película, no, ¿cómo se ve eso? Ay, que la naturaleza, y están comiendo entero. Otro ejemplo, ¿han visto Los Elegidos? Esa sí la han visto. Ustedes no son tan paganos como yo que veo Los Vengadores. Ustedes ven Los Elegidos, ¿cierto? Chosen. ¿Se han visto? Resulta que no hay que comer entero tampoco en eso. Yo voy a hacer una predicación en mi iglesia de los elegidos y lo van a llamar así, los elegidos. Y voy a mostrar alguna escena de la película, de la serie. El lado positivo, tiene cosas muy interesantes. Sí, por ejemplo, ver como todo el ambiente, como todo ese momento, como tratar de entender, eso es muy positivo. Pero tiene algo muy negativo que veo que la gente en la iglesia no come entero, que no hace crítica, que es que resulta que ellos, para hacer una historia que se vea en cine, que pueda hacer una serie, usted necesita rellenar los vacíos que en la Biblia no tenemos. Entonces en la Biblia no aparecen una cantidad de diálogos que así aparecen en la serie. Y entonces la gente ahora, y resulta que la cultura que tenemos, como le digo, que son preciosos para leer, es más fácil ir a ver la serie y esperar la temporada
y decir, ay, ya me conozco la historia de Jesús, quiero leer la Biblia. Y resulta que están creyendo que lo que sale en esa cosa, allá en la serie, es la palabra de Dios, cuando resulta que eso no es la palabra de Dios, eso es un guión que se inventaron basado en, pero eso no es la palabra de Dios. No están haciendo crítica de lo que están viendo, están comiendo entero. Un papá lo que tendría que hacer es exactamente la labor de todo lo que ve en su casa debe ser filtrado por él, debe ser, vamos a ver esto, vamos a ver estas cosas, esto no lo tienes que ver, hay algo que, es muy, que ya es muy pesado, muy violento, las escenas, etcétera. Pero vamos a ver estos muñequitos, bueno, vamos a tratar de entender qué cosmovisión es esta. Y ayudar al niño a pensar correctamente frente a eso. Eso lo está entrenando para que cuando él llegue al colegio, su profesor le va a decir cosas y él va a poder pensar, no, pero eso no es lo que dice la Biblia. Y va a poder ir a apartarse y decir, eso no lo creo. El profesor dice que sí, pero eso no lo creo. Eso es una labor que toca hacer en casa. Es muy importante, requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere que el papá no sea displicente, sino que saque tiempo de sentarse con sus hijos, que no le entregue el celular, toma papito para que vean, no, sino que vas a ver, ven, lo vemos juntos. Ah, mira este juego, mira lo que sucede aquí. Tú tienes que ir pensando en esto. Y llevar al niño a que tome decisiones de que él mismo decida apartarse, no ver, no hacer, porque tiene una misma convicción. Ese es el secreto. Si un papá lograra hacer eso, ganaría gran ventaja sobre la mente y el corazón de su hijo. Pero a veces como que veo que los papás es solo prohibición, no, porque eso es el diablo, no, porque no sé qué, no. Y pues sí, el hijo le va a hacer caso mientras sea niño, pero después de que tenga 14, 15 años, a escondidas con su celular, lo va a ver y ya no tiene el criterio para filtrar. Entonces es muy importante enseñar estas cosas. ¿Preguntas? Como que todo está claro, ¿cierto? Hoy hemos hablado, bueno, largo, tendido, nos quedan unas dos cositas acá, una reflexión adicional que la terminamos el próximo jueves frente a este tema y empezamos el viernes con el otro tema. Entonces ya saben que les voy a dejar una tarea, la lectura de un artículo en inglés. Ay, Dios mío, ¿qué hacen ustedes? A ver, propuestas, a ver, Daniel, ¿qué creería que debían hacer? Hablando en serio, no haciendo chistes. El artículo es largo o es corto. No, es un poquito largo. Sí, tiene como unas 1500 palabras. Es larguito, un poquito larguito. Daniel como que es Mi cuchilla. exposición, no sé. Ah, pero no alcanzamos a exponer. Sí, No sé, puede ser. Deme ideas, a ver. no sé, como un minuto para exponer con una imagen, no sé, o bueno, si fuera un trabajo escrito, no sé, una argumentación sobre el texto, o si, o podría ser, no sé, Salió más cuchilla que yo, ¿sí vieron? no sé, el profesor hace un juego y nos hace preguntas. Eso es lo más interactivo, entonces. Eh, Daniel, bueno, eh, gracias, podría. Daniel. Gracias, gracias. Pueden ser ahí Gracias por buenas ideas. ayudarnos tanto. Sí, sí, sí. María José, ¿qué se le ocurre? Profe, a mí se me ocurre no algo tan difícil. Digamos, la comprensión lectora por medio de una pregunta. De una sola pregunta. Una sola pregunta. Claro, la lectura es súper larga. Pues para hacer en Y con inglés, ¿no? 800 palabras lo responde. No, pues una pregunta que tú bien si tú deseas, profe, hagas en clase o responder en un documento. No sé, se me ocurre a mí. Ok, ¿ustedes son buenos para hacer eh, imágenes? ¿Sí manejan eso? Pero yo casi no, de eso. Pero si toca Di- hacerlo, bueno, ¿Pero a ahí gusto toca. dibuja o no dibuja? No, profe, yo hago apenas los palitos. Yo sí, y me dice con esa profesora en bachillerato lleva mal por el dibujo. Apenas los palitos. Ok. Es que se me ocurría que quizás haga un dibujo de esa lectura. Dibujo. O sea, leyó todo, una pregunta, primer pregunta, leyó el documento, ya, listo.
Segundo, presente un dibujo. Que es una cosa que, a propósito, bueno, yo tengo que pensar mucho en estas estrategias con ustedes. Digamos que soy un poco aburrido porque pues aquí queremos es hacer, me interesa más es que usted reciba más conocimiento y que usted produzca. Pero cuando estoy en el colegio enseñando música, me toca que el jueguito, que no sé qué, que mire que la canción, que mire que, o sea, ideársela mil y una manera para que ellos puedan acceder. Entonces, los dibujos, por ejemplo, los pongo a escuchar música clásica, les explico el contexto histórico, digo, mire, esto fue creado en tal época, ta, 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 ta. Ahora, haz un dibujo que plasme todo eso que yo te acabo de decir con la música que estás haciendo ahí. Y realmente sale de unas excelentes cosas, otros mamarrachos horribles, pero a unas cosas así interesantes. Pastora Nubia. Algo así nos tocó hacer con el mundo de Sofía, cuando el profesor de filosofía nos mandó a leer de la página tal a la tal, por ejemplo, la primera de la una. Entonces, con dibujos y con menos letra, nos tocaba hablar de el sombrerero, perdón, el sombrero de copa, el ser extraño, la visión mítica del mundo, los filósofos pues que habían en ese momento. Ujú, ujú. Y así ir sacando. Entonces, yo personalmente, yo no dibujo. Entonces me ¿También tocaba palitos? ir a internet y sí, me tocaba ir a internet y bajar figuras Ok. para Pero mire, poder eso me vale, darlos. eso me sirve. Si usted logra hacer un collage de imágenes de otro lugar y plasmar su comprensión de ese texto, sería ideal. Entonces vamos a dejarlo así, ¿listo? Yo voy a colocar aquí, les voy a colocar ahorita la tarea. No creo que tengan mucho complique, simplemente ahí, oiga, voy a escoger esta imagen, o si dibuja, o bueno, algo ahí chévere. Y que tengamos como que una evidencia de, oiga, la iglesia, esa, la defensa. ¿Listo? Cómo yo hago un dibujo que muestre eso. ¿Listo? Aparte que ese artículo es muy enriquecedor, ese profesor tiene un blog, yo les voy a referenciar el blog que él tiene, y él cada semana está haciendo un artículo de apologética. Si a ustedes les interesa aprender de eso, es bueno que lo sigan. A mí cada semana me llegan, él fue un profesor mío, entonces cada semana me llegan los artículos y yo saco el tiempo para leer, para leerlo, para aprender. Es importante aprender a defender la fe. Entonces este hombre es un maestro en esas cosas. Entonces les voy a referenciar eso para que lo tengan. Bueno, los dejo. Ya saben, la tarita es muy sencilla. Ya ahorita les voy a colocar el artículo, ya pueden empezar a leerlo, a mirar ahí. Bueno, que Dios los bendiga y nos vemos la semana entrante. Profe, ¿le Sí, puedo señora. hacer una pregunta sobre el trabajo final que tenemos que Claro, entregar? claro, claro que sí. Bueno, los demás, Dios los bendiga. Muchas gracias. Profe, Gracias, igual. profe. No, a ustedes, con gusto, Dios les bendiga. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, claro, sí, señora. Mm, Ahí está viendo mi pantalla. No, señora, todavía no. No. Ya le puse compartir pantalla, pero no. ¿Será acá? Tampoco ahí. Ya, ya, ya. Creo que Ahí. ya, sí, señora. Sí, señora, ahora sí la estoy viendo. Sí, entonces este es el trabajo que estoy realizando Ujú. y hasta ahora solo tengo eh, el autor, no tengo otro más y Ok. voy en la página, aquí está la 10, pero 10. no tengo sino más ese autor. Oh, Entonces, me faltaría otras referencias más o leer otros claro, libros más. claro, porque recuerde, pasó un día que nosotros tenemos que tener 15 referencias. ¿Mm? Wow. Ahora, este autor, por ejemplo, ¿este es Paul David Tripp o Paul Tripp? O Tep Tripp. Trece. Muy bien. Este autor tiene más libros. No sé si Henry me está escuchando, pero si Henry me está escuchando, este autor tiene más libros precisamente frente a la familia, ¿sí? Frente a la educación, frente a la crianza. Por ejemplo, Pastora Nubia, también le puede servir mucho el de Paul David Tripp, que se llama Edad de Oportunidades, también habla de educación, habla de formación. Entonces, ese libro, Edad de oportunidades. Edad. Edad de Oportunidades, sí, señor.
Este es para niños, el edad de oportunidades es para adolescentes. Entonces, pero están muy Sí. relacionados. Entonces, su merced puede tomar algunos elementos de allá y le pueden servir como referencia y ya va teniendo otro libro. Y David Tripp tiene más, Ted Tripp, perdón, tiene más libros acerca de la familia, de la influencia de la esposa, de el rol de los padres. Él tiene muchos más libros de eso. Entonces, se pueden, es simplemente una búsqueda en internet y tratar de tenerlos. Igual yo, como lo voy a hacer con Henry, estoy en esa búsqueda, es que me ha tocado entregar ahorita cosas del colegio, pero voy a buscar algunas referencias y se las voy a enviar a su merced y a Henry, que Gracias. ellos están como con temas parecidos, como de la familia y todo eso, para que su merced pueda, listo, aquí hay otro libro que puedo usar y que puedo tener. ¿Listo? Sí, señor. ¿Y este de enfoque a la familia me puede ayudar en algo de Jay Doxon? Sí, claro, de James Dobson, claro, sí, señora. Es más, ahí hay mucho de dónde sacar de James Dobson, claro que sí. Porque la familia tiene buenas cosas. Bueno, Entonces, sí, señora, sí, señora. Yo me bueno, siento muchas raro cuando gracias. su merced me dice profesor. Sí, yo No, digo, la pues pastora diciéndome así, pero bueno, ahí lo recibo. usted es mi Gracias. profesor. Sí, A señora, usted gracias. también, Saludos. gracias, profesor. Saludos, por favor, allá al Igualmente, pastor. Bueno, igualmente. Con bendiciones. mucho gusto para ustedes también. Dios les guarde. Gracias. Bendiciones.